y de cambiar el futuro de nuestro país, pero ha llegado el momento, finalmente, ha llegado el momento de recibir y de presentar a nuestro candidato José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México. José Antonio Meade es una persona que desde que él era joven ha luchado y ha tenido como un objetivo para ayudar al país. Es una persona 100% honesta, íntegra, que predica con el ejemplo, que realmente trabajan día a día para tener un país mejor, con el único beneficio de que México crezca. Es una persona 100% abierta al diálogo, a escuchar, sobre todo a los jóvenes, pero a todos los que tengan una propuesta, una idea, siempre con el fin de construir, y va a poder crear justamente un balance, como siempre lo ha hecho, entre experiencia y juventud. Tenemos la oportunidad de tener a alguien que realmente luche por nosotros y por toda la gente del país, porque México es un país fuerte y solo necesitamos a alguien que nos impulse. Porque uno de sus ejes principales es avanzar contigo, a través de la educación, de darte oportunidades de empleo, apoyos para emprender o hacer tu propio negocio. Y estoy segura que comparando y informándose, no les va a quedar duda de que José Antonio Meade es la mejor opción. Al candidato José Antonio Meade. Bienvenido, candidato. Es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por recibirme acá. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, mucha emoción esta tarde en nuestro auditorio. Gracias, muchas Bienvenido, gracias a José bienvenido. Antonio Meade por acompañarnos. Gracias por estar Han de aquí. ser todos pelotaris, y por eso la buena vibra acá en el frontón. Se sienten en casa, se sienten en casa. Traes porra, José Antonio Meade. Recupera tu futuro es una iniciativa de Quibernus, una iniciativa de Grupo Salinas que ha recopilado propuestas, ideas. Son 50 propuestas en 5 ejes esenciales: la libertad, el Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y el fortalecimiento de la sociedad civil. Hoy nuestro invitado va a recibir de manos de algunos quibernautas estas ideas, estas propuestas. Queremos conocer también a la persona, al ser humano, más allá del político, el funcionario, el personaje. ¿Quién es José Antonio Meade? ¿Qué piensa José Antonio Meade? ¿Qué imagina? ¿Qué ha marcado a José Antonio Meade desde hace años para llegar hasta acá? Así es, candidato. Los jóvenes quieren ser escuchados, pero al mismo tiempo quieren escuchar qué tiene usted para ofrecerles en caso de ocupar la presidencia de la República. Quieren saber también las causas que han influenciado su carrera política o que lo han motivado para tomar este camino y esta dirección. Vamos a tener 3 minutos por pregunta. No quiero poner tiempos, pero bueno, 3 minutos. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Los líderes tienen grandes atributos. Primero, una causa socialmente valiosa que los empuja, que les da sentido, pero después tienen seguidores a los que contagia, a los que emociona, a los que conecta, con los que conecta para tratar de imponer y de impregnar ese sello que los ha distinguido y que los ha marcado. ¿Cuál es la principal causa que ha marcado a José Antonio Meade? Bueno, Manuel, Alejandra y a todos ustedes, muy buenas tardes. Me siento verdaderamente orgulloso de estar frente a tantos timoneles, frente a tantos jóvenes que están dispuestos a interesarse por lo público. Y eso es especialmente notable porque una campaña política, con su rudeza, con sus dificultades, muchas veces desencanta. Y que por espacio de más de un año todos estos jóvenes se hayan reunido con ideas, con propuestas y con ganas de transformar al país, inspira a cualquiera que los vea, y yo me siento muy orgulloso de estar aquí, de participar con ustedes y de reconocer a Grupo Salinas, a Ricardo Salinas, de nuevo, una idea que cambia, una idea que rompe paradigmas y una idea que tiene la enorme posibilidad de transformar por la vía de entusiasmar. Muchas gracias y muchas felicidades. Yo creo que el liderazgo empieza en casa. Yo empecé a ver y a interesarme por lo público de mi papá y de mi mamá. Mi mamá era educadora
estudió educación especial, daba terapias a niños que tenían problemas auditivos. Y ahí se daba uno cuenta que el liderazgo impactaba vida por vida a esa niña, a ese niño, a esa familia. Y mi papá era servidor público, en una época de un México que nos costaría hoy trabajo imaginar. Mi papá era servidor público y solo para platicar una anécdota, en 1988 vivíamos en una economía cerrada, en una economía en donde el gobierno tomaba muchas decisiones. Y a mí me llamaba la atención escucharlo y les planteo solamente una. Se juntó un grupo multidisciplinario de varias secretarías a discutir, 1988, si valía la pena en México abrir un segundo Kentucky Fried Chicken, porque ya había uno en el país. Y el grupo decidió que con uno era suficiente. De ese tamaño las diferencias con el México que tenemos hoy. Candidato, hay personas que influencian nuestra vida. Comenta que sus padres le influenciaron definitivamente e hicieron que tomara esta dirección en su carrera política. Pero hay también momentos históricos que nos marcan, ¿no? ¿Qué momento histórico de México lo marcó? El momento histórico, a mi juicio, pues más fundacional y más relevante fue la construcción de la Constitución. Teníamos un México en guerra. Teníamos un México en donde las causas que motivaron esa guerra se implicaban que sus diferentes facciones consideraban que valía la pena poner la vida de por medio. La lucha por la democracia, la lucha por la tierra, la lucha por la seguridad social, por el derecho al empleo. Y Carranza tuvo la valentía, tuvo la inteligencia de, en un México convulso, convocar a todos los líderes de esas fracciones a una convención. Ese llamado a la convención se tradujo en una constitución y esa constitución hoy nos ha venido marcando y nos ha venido enseñando que la mejor forma que México tiene para resolver sus diferencias y sus anhelos es a través de las constituciones. Ese es un momento fundacional de un país que llevaba desde 1821 hasta 1891 convulso para construir su propia institucionalidad. Les pongo un ejemplo. Entre 1821 y 1891 hubieron 70 años de vida independiente, 120 secretarios de Hacienda. De ese tamaño el reto para construir país desemboca en una revolución y encauzar los anhelos del país por la vía institucional es algo que hoy y siempre debemos de recordar como una aportación valiosa. Nos decía, candidato, que en casa comienza el ejemplo, comienza la educación, desde casa se va forjando un carácter, se va trazando una ruta de vida, nadie cuestiona, hasta ahora nunca he escuchado a alguien que cuestione la honestidad, la integridad de José Antonio Meade, pero hay personajes en el ámbito nacional, global incluso, que marcan, que definen, a los que quizá José Antonio Meade vio como un ejemplo a seguir. ¿Quién podría ser ese personaje, ese referente? Déjenme no hablar de un personaje, sino hablar de una época que fue muy definitiva para entender muchos de los debates que tenemos hoy. La caída del muro de Berlín puso en perspectiva dos modelos, dos visiones de entender al mundo y puso en el juego y en la arena de la discusión política a muchos personajes. La Unión Soviética, los Estados Unidos, la Iglesia jugó un papel muy relevante y era un debate por lo que Lenin llamaba los commanding heights, el puesto de mando, y por eso la importancia de un grupo como Timonel. Se estaba definiendo la forma de entender al mundo. Tuvo expresión en nuestro propio continente. La revolución sandinista era un poco un escenario en nuestro propio continente en donde se jugaba esa visión diferente de entender y de desarrollar al mundo. Esa es la época en donde yo terminaba la preparatoria, empezaba la universidad y le tocaba a uno ver ese debate como un debate muy vivo, como un debate geopolítico, pero como un debate de fondo, en donde lo que se quería definir es quién controlaba ese puesto de mando, quién estaba al frente del timonel. Y había dos visiones encontradas. Había quienes pensaban que al frente de ese timonel tenía que estar el Estado, tenía que estar el gobierno, que el gobierno es el que tenía que manejar y que desde el gobierno se tenía que planear y decidir. Y había quienes pensaban que al frente de ese timonel tenía que estar con libertad la sociedad y que la sociedad podía construir y definir el rumbo y el destino que quisiera. De ese tamaño era la contienda y el debate en los 80s. Se hizo, por cierto, un libro de Daniel Yergin y luego un documental que se llamaba Commanding Heights. Vale la pena, yo creo, verlo, porque alguno de esos debates… ¿Hoy? ¿Esa misma en disyuntiva alguna medida sí.
en alguna medida parte de esos debates, parte de esos elementos se vuelven a revisar el día de hoy, en algunos casos por excesos. Si nosotros revisamos 88 contra ahora, claramente el comercio y la inversión le han ayudado al país, pero no le han ayudado parejo a todos. Entonces el debate yo creo que se da ahorita es cómo hacemos para que ese desarrollo que hemos construido sea un desarrollo mucho más incluyente. Y hay diferentes visiones. Hay quien reedita ese debate que tuvimos en los 80s y que vuelve a poner en la palestra si la globalización, si la apertura, si el comercio, si la inversión o si el gobierno son la mejor alternativa. Y hay quien considera que comercio y inversión sin ninguna ambigüedad han implicado desarrollo y oportunidades, pero lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de que seguimos viviendo en un México con brechas entre el norte y el sur, entre los derechos que tiene el hombre y la mujer, entre el mexicano que tiene y el que no tiene. Y esas brechas hay que cerrarlas, pero la duda es con qué tipo de cambio. Si con un cambio en donde tengamos un punto de partida, en donde podamos corregir lo que está mal y consolidar lo que está bien, o en un cambio que nos regrese un poco a los 80s y en donde volvamos a definir quién es el timonel del destino del país, si el gobierno o la sociedad. Mi impresión es que de ese tamaño es lo que está hoy en la elección, de ese tamaño y así de importante para el destino del país, lo que vamos a resolver en los siguientes días, en las siguientes 5 semanas. Es impresionante que después de 30 años nos presentemos ante la misma disyuntiva. Candidato, de las ideas nace el liderazgo. ¿Qué ideas, qué autores, qué libros lo han inspirado? La respuesta yo creo va a ser interesante, sobre todo en el contexto. Más allá de un libro en lo particular, yo tuve la oportunidad de tomar un curso que se llamaba Teorías Modernas de la Justicia, en donde revisamos desde las teorías antiguas de justicia, Sócrates, Platón, hasta las teorías efectivamente en esa época más revolucionarias. Muchos de ustedes seguramente los conocerán, pero me tocó revisar en ese curso a John Rawls y su teoría de justicia centrada en la idea de un velo de la ignorancia y visto a través del velo de la ignorancia si las políticas públicas nos parecían justas o no. Nozick, lo interesante es que ese curso lo daba una gente muy prestigiada, muy talentosa, muy conocedora, que se llamaba Bruce Ackerman. Él, y en ese curso, fijó mucho de lo que a mí me parece que está en juego en esta elección y en esa visión. ¿Qué entendemos por justicia y cuál es el mecanismo que nos permite llegarlo o llevarlo de mejor manera? Lo interesante en el margen es que Bruce Ackerman es el papá de John Ackerman, lo que quiere decir que a veces sí el fruto cae muy lejos del árbol. Bueno. ¿Es José Antonio Meade un político liberal? Sin duda. Cuando regresamos un poco a los temas que nos marcaron, y voy a platicar una anécdota de este frontón. Yo estudié economía y estudié derecho, y a la mitad de la carrera de economía, pues de repente tenía uno dudas de para qué servía la economía, para qué nos iba a ser útil. Y me dio clases en esa época Arturo Fernández, que encabezaba la Comisión de Desregulación. Y cuando oía uno a Arturo Fernández platicar cómo ese cambio de enfoque, ese cambio en donde revisábamos cada una de las regulaciones que teníamos, veíamos cuáles tenían sentido y cuáles no, y cómo eso detonaban un desarrollo diferente para el país, pues no le entendía uno mucho a la clase, pero pensaba yo, eso es lo que quiero ser cuando sea grande, yo quiero ayudar a transformar el país con esa visión. En esa época se desregulaba el puerto de Veracruz, y no me acuerdo de las cifras precisas, pero en el espacio de un par de kilómetros la mercancía pasaba por el equivalente de 10 o 12 sindicatos. Cada uno de esos espacios de restricción y de trabas se reflejaban en precios y oportunidades. Cambiar ese entorno, sin duda, y escuchar cómo se cambiaba, sin duda yo creo que marcó a mí como profesionista, pero en la convicción justamente de que lo que a México le conviene es apostarle por las libertades, es apostarle a abrir espacios de participación y dejar que en esos espacios de participación sea una sociedad la que de manera activa vaya tomando las decisiones que están en su mejor interés, y dejando y confiando en esa sociedad madura se construye un México mucho más fuerte, mucho más robusto y mucho más poderoso. Y yo creo aquí que no hay liberales y neoliberales.
O cree uno en la libertad o no cree uno en la libertad, y yo sin duda creo en la libertad. En las libertades, en lo económico, en lo social, en lo político. En las libertades. A mí me parece que parte de lo que hace un Estado de Derecho, y habremos de reflexionarlo un poquito más adelante, es que nos pone un piso a partir del cual podemos construir nuestros sueños. Y lo que nos toca a nosotros es poner ese piso. Cuando fallamos en poner el piso, se necesita una mayor intervención, pero puesto el piso, el mexicano tiene capacidad de soñar, de innovar y tomar control de su propio timonel. Finalmente, candidato, ¿por qué quiere ser presidente? Yo estoy seguro que México tiene un gran destino por delante. En esas mesas familiares que comentábamos, pues llegaba mi papá, mi mamá, metidos en los grandes retos que tenía el país. Y mucho del diálogo, mucha de mi vida giró en torno a cómo pensábamos que podíamos resolverlos. Yo empecé a trabajar en el sector público en 1991. Era entonces el jefe de Departamento de Estudios Financieros del sector afianzador. No hay manera de empezar más lejos en el sector público que empezar en ese sector y en ese nivel. Y yo pensaba que lo que estaba haciendo era profundamente transformador. Me levantaba en la mañana pensando que si lográbamos a través del sector afianzador acercarle la posibilidad de una fianza de crédito, de una fianza de cumplimiento, para que ese instrumento se usara más, México se iba a desarrollar de mejor manera. ¿Y saben qué? Tenía razón. Sí era un espacio enormemente importante. Y de ahí fui teniendo otros. Y en todos, la posibilidad de levantarme en la mañana, enfrentar un reto que tenía el país y pensar cuál era la mejor forma de que ese reto se superara. Esa emoción de sentir que está uno colaborando para que México sea mejor, para que el país que nos entregaron nuestros padres podamos transformarlo y entregarle uno mejor a nuestros hijos, es lo que a mí me motiva a participar en el sector público. Candidato, gracias por compartir con nosotros su visión de país. Y continuamos. Queremos recordar que Quibernus tiene una presencia en 32 estados de la República para impulsar y formar jóvenes, liderazgos jóvenes también, y fomentar la política de la juventud y socializar, y también la importancia de los buenos liderazgos en el desarrollo de las comunidades. Y en este sentido es fundamental las preguntas de los jóvenes que construyeron esta plataforma, que plasmaron ahí su visión, sus ideas. Quibernus ha estado trabajando desde el año pasado, desde febrero de 2017, para llegar a estas 50 propuestas de política pública, 50 propuestas que son viables, que son aterrizables, que permitan crear un mejor entorno, un entorno más favorable para que la juventud se forje un mejor futuro. Hoy tenemos ideas, propuestas de quienes nos acompañan aquí y de quienes están en los estados. Inquietudes de cibernautas de varios estados de la República, y vamos a comenzar por Michoacán. Aarón Chávez Esquivel tiene una inquietud, candidato, que compartir con usted. Adelante. Hay un hartazgo social con los políticos, lo que ha provocado un alejamiento de la población de la política, su desprestigio y una profunda crisis de confianza. Frente a esta situación, ¿qué propone usted para que política y ciudadanía se reencuentren? ¿Son suficientes la honestidad y la voluntad? La honestidad y la voluntad son condición necesaria, pero no es suficiente para este reencuentro, que es muy importante que se dé. Para este reencuentro lo único, y no hay atajos, es el diálogo. Para este reencuentro lo que hay que hacer es platicar, acercarse, tener espacios de encuentros y de desencuentros. Si el gobierno se retrae, si el político se retrae y pone distancia, no hay manera que genere confianza. Decía mi abuelo, cuando platicaban un poquito de estas influencias, que no había nada que fuera peor para una relación que la distancia. Cuando uno ponía distancia, esa distancia generaba desconfianza, y esa desconfianza podía convertir una amistad en una enemistad franca y abierta, de donde los políticos lo que tenemos que hacer es hablar, y vale la pena hacerlo. Hablaba desde Michoacán, Aarón, de la importancia de acercar el diálogo entre político y sociedad, y es bien importante porque México sí nos necesita.
y porque hoy la percepción que hay de la política es que no conduce a una vida honorable. Y yo parte de lo que he buscado en esta campaña es reivindicar al servicio público. Yo conozco miles de servidores públicos que se levantan sin más emoción que ayudar. Y a mí por eso me parece que esta iniciativa es tan extraordinaria. El hecho de que hayan motivado por espacio de más de un año a tantos jóvenes a participar nos da fe de que puede haber ese reencuentro. Y nos ilustra que la forma de hacerles es esta: propuestas, diálogo, encuentro, participación, cercanía, en los formatos que nos permitan construir juntos el destino del país. Si nosotros no logramos que los jóvenes se vuelvan a encantar de la política, que los jóvenes vuelvan a sentir que la política y la participación de la política es la mejor vía para transformar el país, México va a perder una enorme oportunidad. Y por eso vale la pena reivindicar el diálogo y por eso vale la pena reconocer a quien con creatividad lo ha fomentado y a quienes con entusiasmo están hoy aquí participando. Es una realidad este distanciamiento, si no es que enfrentamiento incluso entre ciudadanos y clase política. ¿Cómo es en ese sentido ser un candidato no militante, no afiliado a un partido político, un candidato ciudadano dentro de un sistema de partidos? El cambio está ahí y se ve en todas partes del mundo. A mí me tocó ser secretario de Relaciones Exteriores y esta distancia no es un fenómeno mexicano. Es un reto que enfrentamos en todas las diferentes geografías del mundo. Lo vemos y lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en la Gran Bretaña, lo vemos en los países sudamericanos y latinoamericanos, y no hay más que el diálogo. Y desde alguna perspectiva yo soy producto de ese diálogo y soy producto de buscar una forma diferente de acercar a los partidos con la sociedad. Después de 82 años de historia, el partido, el PRI, busca una alternativa reconociendo que tiene ese problema. Es un problema que tiene el PRI, pero que tiene el PAN, que tiene el PRD, que tienen en general los partidos políticos y los gobiernos. ¿Cómo le hacemos para acercarnos? Y aquí la vía fue una vía interesante, audaz e innovadora. Vamos a abrir el partido. ¿A quién? A los ciudadanos. ¿A quién en lo particular? Alguien que no tiene militancia, que lleva trabajando 4 administraciones, que lleva con la emoción del servicio público, no en la contienda electoral. Y debo de decirles ahorita a todos los que nos están escuchando que sí es bien diferente la contienda electoral que el servicio público, con una excepción. Las dos tienen como objetivo fundacional que a México le vaya bien. Entonces, un primer espacio, una primera transformación es la que explica que hoy yo esté aquí con una transformación profunda que permite que un no militante esté haciendo equipo con partidos para involucrar a la sociedad en su propio proceso de transformación. Me parece que es una vía que vale la pena seguir explorando. Candidato, vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos hasta Durango con Catalina García Quintero. La lucha por la libertad es una de las más antiguas de la humanidad, pero nos debe quedar claro que la libertad no es algo que tengamos asegurado. Siempre existen personas, intereses y grupos que buscan dominar a los demás, y muchas veces lo logran. ¿Cuál cree usted que sea la amenaza más grande que tenemos hacia nuestra libertad? ¿Y qué propone usted para combatir esta amenaza? La principal amenaza que tenemos para ejercer nuestra libertad es la falta de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto mucho más amplio que solamente seguridad y corrupción. El Estado de Derecho es la posibilidad de ejercer estos mínimos para desde allí empezar a construir. Cuando el Estado de Derecho está amenazado, la libertad está amenazada. Es difícil hablar de libertad cuando estamos preocupados de nuestra seguridad física, de nuestra seguridad patrimonial. Es difícil hablar de libertad cuando, teniendo el derecho a la educación, vemos niñas y niños que abandonan la escuela entre los 13 y los 15 años por razones de dificultades económicas. Es difícil hablar de libertad cuando hay comunidades enteras que, cuando les falta la salud, no tienen una puerta a la que tocar y una puerta que les asegure ese espacio de atención. Frente a esa falta de Estado de Derecho, lo que toca es comprometernos desde el gobierno y la sociedad. Si hacemos vigente el Estado de Derecho, México va a cambiar. La pobreza, al final del día, es falta de Estado de Derecho. La pobreza es una niña, una jefa de familia que va a buscar agua a un pozo porque no le llegan servicios a su vivienda. Esa falta de Estado de Derecho se refleja en una familia que no sabe si ese día va a tener que comer o no. Esa falta de Estado de Derecho se refleja en que hoy en México
El 10% de la población ocupa una vivienda que se calienta con leña. Esa falta de libertad está amenazada cuando nos falta el Estado de Derecho y por eso, si uno quisiera resumir en una sola frase lo que está en juego en esta elección y lo que tendríamos que transformar en el país, es eso. México tiene que transitar hacia la posibilidad de vivir un verdadero Estado de Derecho que nos ponga un piso, que nos permita ejercer esa libertad y al tiempo de ejercerla, alcanzar nuestros sueños y procurar no solamente un mejor destino personal, sino un mejor destino para el país. En ese sentido, para alcanzar un verdadero Estado de Derecho se necesita, es un asunto de leyes, se necesitan mejores leyes, se necesita aplicar las leyes que ya están. Se necesita aplicar las leyes que ya están. O sea, justamente yo creo que el reto que tenemos por delante es que somos un país que tiene derechos, pero lo que tenemos en nuestros profundos retos es dificultad para accederlos. ¿Qué derechos tenemos, por solamente poner un ejemplo? Tenemos el derecho y por lo tanto la obligación de construir espacios de educación. Cada vez que vemos un niño abandonar la escuela, hay una falla de Estado de Derecho. En algo nos quedamos cortos para darle a ese joven la oportunidad de ejercer el derecho que tiene a la educación. Tenemos derecho a una vivienda digna, pero si utilizamos los recursos pensando que la mejor política suburbana es comprar una suburban para el municipio, en vez de gastar en que llegue agua, luz y drenaje a la vivienda, nos está fallando el Estado de Derecho. ¿Qué tendríamos que hacer? Un gobierno que funcione. Se oye profundamente revolucionario. Hemos planteado lo de avanzar contigo y la gente dice, bueno, pero ¿en qué está pensando MIT? ¿Cómo de que avanzar contigo, preguntarle a cada familia qué ocupa para ejercer sus derechos? Lo único que estamos pensando es un gobierno que de veras funcione, que se acerque a ver familia por familia en dónde nos estamos quedando cortos para hacer vigente los derechos que nos hemos venido dando, en la lógica de que si los hacemos vigente, en México podemos salir adelante. Les doy una sola reflexión. Hay 6 derechos que están vinculados con la pobreza: alimentación, salud, seguridad social, vivienda, servicios en la vivienda y educación. Cuando en México no ejercemos ninguno de los 6 derechos, la probabilidad de que estemos en pobreza extrema es cercana a 1. Cuando en México ejercemos esos 6 derechos, la probabilidad de que estemos en pobreza extrema es cercana a 0. Candidato, vamos a la siguiente pregunta, nos vamos hasta Guerrero ahora. Johnny Cayetano Mesa tiene una inquietud. Se comenta que nuestro modelo de comunicación político-electoral es incapaz de promover el voto informado a través de millones de spots, además de coartar nuestra libertad de expresión. ¿Qué propone usted para que en futuros procesos electorales los mexicanos podamos ejercer el voto informado? Yo creo que la pregunta de Johnny es bien interesante y lo es más en un mundo como el que tenemos hoy. Déjenme irme a un mundo de hace más de 150 años, la elección de Lincoln contra Douglas. Estamos hablando de un mundo en donde la letra impresa era un tema de élites y en donde la conexión y el movimiento entre un lado del continente y otro era prácticamente imposible. Esa elección se definió con 7 debates. Hubieron 7 debates entre Lincoln y Douglas. Esos 7 debates se levantó una versión estenográfica, se publicaron los debates, se repartieron ampliamente en la Unión Americana y esa fue en ese momento, con esa distancia y con esas dificultades, la base sobre la cual se resolvió el destino de esa elección. Ahorita que tenemos a nuestra disposición redes, medios públicos, medios masivos, la verdad es que llama poderosamente la atención que pensemos destilar esta elección con solamente 3 debates, con spots de 30 segundos que se miden por millones y que la verdad es que tienen un reto enorme por comunicar. Cuando yéndonos atrás, hace algunos años, con todos los retos de comunicación, 7 debates publicados, bastaba para que la gente estudiara, leyera y resolviera cuál quería que fuera el futuro de la Unión en un momento tan difícil como el que entonces enfrentaba a los Estados Unidos. Bueno, si hace 150 años 7 debates eran suficientes para divulgar la información y que se tomara una decisión informada, lo que tendríamos que tener es más libertad, más debates e infinitamente menos spots.
Bueno, candidato, vamos a la siguiente pregunta y nos vamos a Baja California. Hay un tema que preocupa a los mexicanos, entre otros, hay muchos que preocupan a los mexicanos, pero un tema fundamental es la pobreza, más de 53 millones de pobres en nuestro país. La siguiente pregunta tiene que ver con ese tema. Itzel Fraga, de Baja California, adelante. La pobreza es el gran problema que lastima a México. Llevamos años intentando acabar con la pobreza a través de subsidios públicos y los resultados no han sido satisfactorios. ¿Cree usted que la libertad económica para generar mayores riquezas sea el mejor medio para combatir la pobreza? Y además, ¿cree usted que el profundizar y el focalizar los programas públicos ya existentes en torno al tema pueda terminar lo que es el clientelismo, la corrupción y el despilfarro de los recursos? No hay manera de combatir la pobreza que no sea a través de un empleo. Cualquier otra fórmula que intentemos nos va a quedar corta. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que en México podamos, por la vía de un empleo, combatir la pobreza? Se dice mucho en política social que no hay que dar un pescado, que hay que enseñar a pescar. Ahora, el reto es, ¿qué quiere decir enseñar a pescar? Si nosotros logramos que México se convierta en un país de preparatorias, los mexicanos que terminan la preparatoria van a vivir 5 años más que los que no la terminan. Los mexicanos que terminan la preparatoria van a ganar 41% más que los que no la terminan. Si nosotros logramos en la siguiente administración pasar a ser un país en donde la preparatoria se termine y la educación superior esté garantizada para todos los jóvenes, le vamos a dar un nuevo rostro al país y vamos a acabar con la pobreza. ¿Qué nos toca hacer a nosotros desde el gobierno? Nos toca poner la plataforma para que el mexicano pueda, por la vía del emprendimiento o por la vía del empleo, generar y construir su propio destino. Hay un papel para los dos. El papel fundamental, el papel estructural, el papel definitivo es la libertad económica. Pero para que esa libertad económica se pueda aprovechar, hay mínimos que tenemos que cumplir desde el gobierno. Y esos mínimos son la educación, la vivienda, los servicios básicos en la vivienda. Es muy difícil que nosotros le pidamos a alguien que está saliendo todas las mañanas a buscar agua a un pozo porque no tiene servicios en la vivienda, que a través de la libertad económica salga adelante. Con un elemento muy interesante, muchas veces lo hace, porque emprende, porque hace negocios, aún habiéndole fallado nosotros. ¿Cuál debiera ser nuestra obligación? Enseñar a pescar por la vía de darle a los mexicanos los instrumentos que les permitan salir adelante. Una vez habiendo hecho eso, en México hay una enorme capacidad de transformar su destino y de salir adelante, pero toca hacer las dos. Nuestro reto es qué tenemos que hacer para que la libertad económica se pueda ejercer, nos regrese a Estado de Derecho. Si hay Estado de Derecho, se cumple con esos mínimos. Si hay esos mínimos, la libertad económica hace el resto. Es decir, es un asunto transversal que atraviesa diferentes aspectos, el de la educación, el de la salud, las oportunidades, el emprendimiento. ¿Haría José Antonio Meade algo distinto en la política social? De hecho lo hicimos. La Estrategia Nacional de Inclusión que se aplicó en México cuando fui secretario de Desarrollo Social tomaba eso en consideración. Nosotros teníamos esta visión de que la pobreza se combatía desde una Secretaría de Estado. Y la verdad es que la pobreza se combate cuando uno involucra a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores. El sector público, el sector social, el sector privado y todos trabajando con esta misma métrica. ¿Qué hicimos en la Estrategia Nacional de Inclusión? Nos tomamos en serio el tema de los derechos. Doy un ejemplo. Tenemos 6 millones de jefas de familia en Prospera, a las que les hemos pedido que trabajen con sus hijos para que les den educación, salud y alimentación. Pero nunca nos habíamos preocupado de que esas jefas de familia terminaran primaria, secundaria o preparatoria. ¿Qué hicimos? Nos volteamos a trabajar con ellas y en tan solo un año logramos que 1.2 millones de mujeres terminaran primaria o secundaria. Eso les abría la posibilidad o de un empleo formal o de regresar al sistema educativo. Pongo un ejemplo adicional, que nos regresa al tema de la información. En México había 7 millones de estudiantes. De esos 7 millones de estudiantes, solamente la mitad sabían que el IMSS los podía apoyar en caso de que tuvieran un problema de salud. Eso quiere decir que todos los años 30,000 jóvenes que tenían un problema de salud tenían que enfrentarlo de su propio patrimonio para salir adelante. Bueno, combatir a la pobreza implica tomarse en serio
el tema de los derechos, sabiendo que si nosotros cumplíamos con nuestra chamba, que eran los derechos, los mexicanos podían cumplir con la suya, que era salir adelante y construir mejores oportunidades. Candidatos, nos vamos a la siguiente pregunta. Vamos a Campeche. Adriana Orlaineta Juárez tiene una inquietud para usted. No hay libertad ni prosperidad personal sin educación. Por eso, tener un sistema educativo de calidad es de interés público sin importar cuál sea su régimen de financiamiento. ¿Cree usted que el Estado mexicano debe implementar el pago de un bono educativo para que las familias y los estudiantes puedan elegir en libertad su mejor opción educativa, sin importar si es pública o privada, pero sí de calidad? Yo creo en las libertades, como decíamos al principio, y me parece que una forma de empoderar el ejercicio de esas libertades es dar alternativas, teniendo en consideración que tenemos una obligación como gobierno. Tenemos la obligación de que haya una educación pública y que esa educación pública sea de calidad, pero tenemos también la obligación de reconocer y de ayudar a que en libertad se pueda escoger alguna otra alternativa. Por eso nosotros hemos planteado una idea parecida a la del bono, que es la posibilidad de deducir los gastos que se hagan en educación, incluida la educación superior. Eso permite no solamente el empoderamiento de la libertad, sino el propio vehículo a través del cual se le hace llegar a estas familias el apoyo, que es el vehículo más natural y más cercano, que es la posibilidad de deducir la educación. ¿100% de deducción? Sí, así lo hemos planteado. Bien, nos vamos a la siguiente pregunta, nos vamos hasta Nuevo León. El cibernauta Emilio Cárdenas tiene dudas sobre la sociedad civil. Adelante. Si bien las organizaciones de la sociedad civil son actores relevantes de nuestra vida pública, pues son contrapeso fundamental de la partidocracia, el populismo y la corrupción, su regulación es ambigua e impone fuertes limitaciones financieras a su operación. ¿Está usted de acuerdo con implementar créditos fiscales a contribuyentes físicos y morales para fortalecer a organizaciones de la sociedad civil? Y de estar de acuerdo, ¿cómo lo haría? Yo creo que la sociedad civil está llamada a jugar un papel mucho más amplio que el de solamente el contrapeso. En México hay dos sectores, el sector público, el sector privado y el sector social. Y nosotros tenemos que trabajar para tener un sector social que esté muy empoderado y que nos ayude a cumplir varios objetivos. Un objetivo de contrapeso, con una sociedad civil vigorosa, vigilante, entusiasta y participativa, pero también un papel de complemento en donde nos demos cuenta que la sociedad civil tiene, por creatividad, por emoción, por cercanía, por la posibilidad de experimentar, la posibilidad de construir, junto con el sector privado y el sector público, mejores espacios de solución. Pongo un ejemplo que aquí es muy cercano, las orquestas de la esperanza, el movimiento de orquestas infantiles que tiene esta fundación. Ahí no hay un espacio de contrapeso. Ahí lo que hay es un esfuerzo compartido de la sociedad civil, del sector social, que por la vía de la música busca abrir mejores espacios de entendimiento, busca reconstruir el tejido social y busca acompañar un esfuerzo en donde somos compañeros de viaje. Eso quiere decir que mi impresión es que sociedad civil y sector social deberían de tener un mucho mayor apoyo. México es el país en Latinoamérica que tiene el sector social más pequeño, medido como porcentaje del PIB y medido por el número de organizaciones. Y yo creo que uno de nuestros grandes retos es tener un sector público que se dedica a lo público, un sector privado que se dedica a lo privado, pero un sector social muy vigoroso, muy participativo, que trabaje en estos espacios voluntarios, sí como contrapeso, pero también como complemento. Ahí se decía desde hace algunos años que la sociedad civil nunca debiera de caminar solo. Y eso quiere decir que no solamente el crédito fiscal, sino que incluso por la vía del gasto debiéramos de estimular esa presencia de una sociedad civil activa que muchas veces llega más lejos, con mejores instrumentos y con más cercanía que la que podríamos lograr desde el sector privado o desde el sector público. Más sociedad civil y más estímulos también para no solamente estímulos, incluso gasto. Nosotros lo que hemos visto es que en la sociedad civil pues hay espacios
de innovación, hay espacios de cercanía. Pues incluso este esfuerzo de las orquestas no solamente recibe la posibilidad de deducción, sino que recibe un acompañamiento por la vía de desgasto, como lo reciben algunas otras instituciones que hoy permiten desde esa sociedad civil activa, desde ese sector social, hacer y llegar a espacios donde se necesitan y donde ese deseo y voluntad de servir, que no solamente se da en el servicio público. Acá los timoneles que nos escuchan, este movimiento de Quibernus, seguramente va a encontrar posibilidades de participar en lo público o en los movimientos de partido, pero también va a encontrar posibilidad de expresar su vocación de transformar el país a través de una sociedad civil y de un sector social mucho más activo, empoderado y apoyado, no solo con créditos, sino incluso con gasto. Candidato, nos vamos hasta Tamaulipas. Ahora la siguiente pregunta tiene que ver con el emprendimiento en México, algo muy importante para el desarrollo del país. Denise Hernández Ledesma, adelante. Si bien la buena política crea los entornos propicios para que haya prosperidad en los países, quienes realmente crean valor, empleo y riqueza son las empresas. ¿Qué hará usted para fortalecer el emprendimiento en México? Un entorno para el emprendimiento se construye, así como este foro se construyó por un espacio de más de un año, buscando a los jóvenes que querían participar, motivándolos a hacer propuestas, identificando las propuestas, escogiéndolas para que se presentaran en este foro. La posibilidad de emprender, no solamente de hacer empresa, de emprender y de transformar, se implica que vayamos construyendo un entorno que ayude a que ese emprendimiento sea exitoso. No es algo que se pueda dar en el vacío. ¿Qué implica un entorno para poder emprender? Implica universidades que sirvan como incubadoras. Implica la posibilidad de apoyar con capital de riesgo y con capital ángel. Implica la posibilidad de construir espacios de mentoría desde el sector privado que acompañen al emprendedor. Si tenemos un diálogo entre el sector privado, el sector social de nuevo, la academia y el emprendedor, vamos a lograr que esas nuevas ideas encuentren elementos de apoyo que le permitan ser exitosos. En México hemos logrado algunos espacios de apoyo para la empresa que sobrevive, para la empresa que tiene ya 3 años de historia, que se puede acercar a un crédito, que paga seguridad social. ¿Qué es lo que nos cuesta mucho trabajo? Lo que nos cuesta mucho trabajo es emprender. No solo eso, muchas veces cuando llega un emprendedor con una buena idea, enfrenta enormes obstáculos. Pongo 2 ejemplos, uno del frontón y uno de la banca. Yo era el director general de Banca y Ahorro en el año 2000. En el año 2000 llegó un emprendedor y dijo: yo quiero hacer banca de forma diferente. Yo quiero hacer banca atendiendo a la parte baja de la pirámide, quiero hacer banca social, quiero tener una presencia donde la gente se identifique con huellas, quiero revolucionar la forma que se hiciera banca en México. Bueno, convencer al regulador, que en ese caso era yo, tomó más de un año. A un año de distancia se le dio el permiso. Y hace poquito festejamos 15 años. Y cuando contrastamos el permiso con lo que ese banco había hecho, la revolución en materia de servicios y la posibilidad de que hoy en México mucha más gente pueda hacer banca, con esa idea y ese emprendedurismo se transformó. Ese banco se llama Banco Azteca y esa posibilidad de emprender se vio limitada por un entorno que no le ayudaba. Y pongo muy rápido un ejemplo de este frontón. El Frontón México, Casa de los Pelotaris, Palacio de la Pelota, un espacio de un deporte que es profundamente mexicano, que debiéramos empujar que fuera olímpico porque nos daría muchísimas medallas, se cerró en una huelga en 1994. Tiene menos de un año abierto. Eso quiere decir que el entorno de emprender pasa porque modifiquemos todo aquello que implica que resolver una huelga en México, que resolver un diferendo laboral nos haya tomado más de 20 años con el perjuicio de un deporte profundamente mexicano. Qué bueno que hoy estamos aquí en este frontón y qué bueno que podamos transformar a México para que eso nunca nos vuelva a pasar. Candidato Gracias. José Antonio Meade, muchas gracias por contestar las preguntas de los jóvenes y a propósito de ellos, de los jóvenes que son los protagonistas hoy, las ideas y las propuestas, las 50 propuestas que te entregarán. Le damos la bienvenida Adelante. a 2 de ellos. Pasan, por favor, Natalia Fernández de Quibernus, Coahuila, y Ha llegado el Cristian momento de Medel sellar de el Quibernus, compromiso. Veracruz. Adelante.
Bueno, 50 propuestas de las más de 1.600 que fueron pensadas, trabajadas por más o durante un año. 50 propuestas llegan a las manos del candidato José Antonio Meade. Ahí está la firma del candidato y su compromiso con los jóvenes de México. Una iniciativa de Recupera tu Futuro. Ahí está, de puño y letra. México, gracias, para el país. muchas gracias. ¿Ah, sí? Candidato, lo La evidencia invitamos la llevan. a que le hable a los jóvenes Por de favor. México. Venga con nosotros, Al podium como quiera, en el podium o aquí en medio como prefieras. donde usted quiera. El escenario es suyo, candidato, adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar hoy en este foro. Les voy a contar la historia del mundo, en más o menos la historia de los últimos 100 años, en los 10 minutos que tengo para hacerlo. Y se los voy a contar porque viene a cuento con lo que Quibernus representa y con las preocupaciones que hoy los jóvenes expresaron. Y se las quiero contar porque quiero decirles que va exactamente en el espíritu que ustedes plantearon. Nos paramos en 1910, hace poco más de 100 años. En esa época, en 1912, nacía mi abuelo. 1910, en el mundo se vivía poco y se vivía mal. La esperanza de vida promedio eran 34 años. El ingreso promedio en el mundo era de $2,000 por año. Y podemos ver en 100 años qué pasó. Y podemos ver cuáles políticas y cuáles decisiones funcionaron para que el mundo viviera mejor. Ahí vemos los diferentes países con la población en función del tamaño. Vimos la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, vemos a China y la India con enormes rezagos, incluso respecto a lo que había en 1910, vemos el desarrollo estabilizador en México, vamos a ver la crisis de 82 y cómo nos costó una generación recuperarnos, la crisis del 94, China e India avanzando de manera muy relevante y finalmente el mundo en el 2015. ¿Qué llama la atención de ese mundo respecto a 1910? Lo que llama la atención es que en 1910 todos viviendo poco y mal. Y parados en el 2015, algunos viviendo poco y mal como en 1910 y algunos otros habiendo generado espacios de prosperidad y de crecimiento, viviendo mucho y viviendo bien. ¿Qué hicieron esos países? ¿Podemos aprender algo de ellos? Algo que sea útil para lo que ustedes van a hacer en vida, algo que sea útil para la decisión que vamos a tomar en 5 semanas. Sí, sí podemos aprender algo útil de esos espacios. ¿Qué hicieron los países que hoy están mejor que los países que no han tenido ese nivel de avance? Lo primero que hicieron fue que le apostaron al Estado de Derecho. Si nosotros vemos un índice de la calidad del Estado de Derecho, mientras mejor el Estado de Derecho, se vive mejor y se gana más. Mientras peor el Estado de Derecho, se vive como se vivía en 1910. Mientras mayor la inseguridad, menos nivel de desarrollo. Mientras mayor la protección que ofrezca el Estado de su obligación fundamental, que es vida y patrimonio, mejor el nivel de evolución. Mientras mejor la calidad de la democracia y de los espacios de libertad, mayor el crecimiento y mejor la calidad de vida. Mientras más autoritario y menos espacios de libertad del país, menor nivel de desarrollo y de calidad de vida. Los países que combaten la pobreza, que ponen esos mínimos y que le dejan a su gente emprender y resolver, hoy están mucho mejor que hace 100 años. Los países que siguen resolviendo por la gente y que no han sido eficientes en empoderarlos para cumplir sus derechos, viven poco y mal como hace 100 años. Los países que le apostaron a la educación, a una educación de calidad, a una educación con evaluación, a una educación con rendición de cuentas, a la posibilidad de terminar la preparatoria, a la posibilidad de que tengamos educación superior, hoy están mucho mejor. Los países que le dan a sus emprendedores el apoyo necesario para que tengan un buen entorno para hacer negocios, están mucho mejor que los que no. Los países que tienen un mayor porcentaje de sus jóvenes estudiando o emprendiendo, están mucho mejor que los países que tienen un porcentaje menor de su juventud activamente participando en la transformación del país. ¿Qué está en juego en esa elección? ¿Y por qué decimos que es histórico? Porque atrás de estos últimos 100 años de historia, han países que han resuelto bien y han países que han resuelto mal.
Hay políticas públicas que han ayudado a avanzar y hay políticas públicas que nos han llevado para atrás. Al centro de muchos de los planteamientos que ustedes hicieron está eso, y todo eso está en la boleta. Hoy ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y de contrastar 4 visiones diferentes del país. Y las preguntas que tendríamos que hacernos son esas preguntas. Lo que escuchamos de los candidatos ayudan a que México tenga un mejor Estado de Derecho, y si sí ayudan, nos va a ir mejor. Ayudan a mejorar la seguridad, y si sí ayudan, nos va a ir mejor. Cortar las manos y la amnistía no ayudan a tener un mejor entorno de seguridad. Si damos mejores espacios y mayores de libertad, eso está en la boleta. En la boleta está cómo combatir la pobreza y cómo abrir espacios de libertad. En la boleta está qué pensamos hacer con la educación y cómo mejorar el entorno para hacer negocios. Y en la boleta está el compromiso que estamos dispuestos a hacer con jóvenes, que lo que queremos es verlos participando, entusiasmados, transformando al país, emprendiendo, estudiando y trabajando, y hoy, con este diálogo, participando en el debate público del que yo me siento hoy muy orgulloso de haber sido parte. Le agradezco a Quibernus, le agradezco a Manuel, le agradezco a Alejandra, le agradezco a Ricardo Salinas y le reconozco su gran papel transformador de este país, como estoy seguro lo harán todos ustedes que hoy han decidido ser actores de este proceso de transformación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, candidato. Venga con nosotros porque todavía no se va. Queremos darle un reconocimiento. Gracias por haber compartido parte del ser humano, no solamente del candidato y también, por supuesto, del proyecto País. Queremos entregarle este reconocimiento, como le había comentado. 2 quibernautas van a hacer entrega del reconocimiento de Quibernus al candidato José Antonio Meade. Es una rosa a los vientos. Rosa a los vientos que indica rumbo y un timón que indica mando, 2 cualidades, características fundamentales para un liderazgo sólido. Gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias, muchas gracias a José Antonio Meade. Te piden fotos, así que ahora te irás si a tomar una fotos foto, seguramente sí, con ellos. Vamos a ver si nos bajan tantita la luz de atrás para que pueda salir la foto. No, desde aquí arriba, a ver si ayudan al candidato para que pueda tomarse. Cuidado. Bueno, yo creo que le envíen esa foto al equipo de producción para tenerla también. Bueno, pues... Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Candidato, a ver si nos puede acompañar, por favor. Bueno, José Antonio Meade es ya experto en selfies a estas alturas de la campaña, a 34 días de la elección. Gracias, muchas gracias, candidato. Gracias, José Antonio Meade, por estar con nosotros, por platicar con los jóvenes, por contestar sus preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias, candidato. Adelante. Y nosotros estamos cerrando, Ale, este día que ha sido histórico, un día en el que los jóvenes son los protagonistas de esta elección, de este proceso de transformación en el que nos encontramos, porque han centrado en ideas, en propuestas, sus iniciativas, sus inquietudes, y porque han imaginado y se han sentado a redactar qué es lo que imaginan como país, qué es la solución que ven a los muchos problemas que tiene México. Así es, Manuel, 4 candidatos, 4 visiones de país, 4 visiones de futuro. A eso nos vamos a enfrentar el próximo 1 de julio. Se define el futuro de nuestro país, se define el futuro de México. Gracias por habernos acompañado en este
en este evento tan importante de Quibernos Recupera tu Futuro 2018, 1 de julio, Manuel, ya 34 días. Así es, el domingo 1 de julio, y este ha sido un espacio de contraste, de ideas, de propuestas. Han estado las mismas preguntas para los 4 candidatos a la presidencia. Sus respuestas seguramente le darán a los jóvenes y a todos quienes nos acompañaron a través de las plataformas digitales de ADN 40 y de AMAS herramientas para tomar una mejor decisión el próximo domingo 1 de julio. María Alejandra Molina, Ale, gracias por compartir conmigo este foro, esta conducción, ha sido un placer. El placer es mío, querido Manuel, y los invito a todo el auditorio que por favor mañana sintonicen ADN 40, que vamos a tener todos los detalles de esta gran transmisión. Muchísimas gracias. Muy buenas Bonita tardes. tarde, hasta gracias. luego. Gracias. Muchas gracias.